Bueno, muchas gracias. Siempre es lindo estar en casa. Y voy a entrar al grano. Quiero empezar por advertir que tengo dificultades en hablar sobre la fotografía, por lo menos en la medida que tenga que hacer desde adentro de la fotografía. Es la misma dificultad que tendría si tuviera que hablar enclaustrado en cualquier otra cosa. El problema que tengo con esto en relación a la fotografía en particular no se basa en prejuicios técnicos o religiosos. Cualquier técnica, por más anacrónica que sea, sirve en su momento preciso y cuando no hay otra técnica disponible como un vehículo mejor. O sea, que acepto todas las técnicas, incluso a la pintura, en los momentos en que se la considera más muerta. En términos de creencias religiosas, no soy de los que cree que una foto me roba el alma. Eso aún cuando a veces le sonrío a las imágenes de mis hijos que viven en otro lado, que es parte del mismo oscurantismo. Mi problema es otro. Me niego a limitar mi visión del mundo por el mero hecho de tener que mirarlo dentro de los límites que me impone cualquier artefacto. El artefacto, en este caso, el documento hecho por la máquina fotográfica, me dice que lo que estoy viendo es cierto y que corresponde a una verdad. Pero debería recordarme que lo que me permite ver es solamente una traducción, una aproximación o una simplificación. Ni siquiera le tengo confianza a mis ojos utilizados sin intermediarios o a lo que veo como colores. Mi desconfianza es metodológica. Muchas veces pongo el ejemplo de que si se me enseñara de entrada, cerrada y exclusivamente a manejar un microscopio, nunca llegaré a descubrir la existencia de las estrellas. O sea, que me tengo que enfrentar con problemas más grandes, aquellos que abarcan todo. Desde allí, luego, puedo ir a subproblemas y elegir o inventar el microscopio para dilucidar algún detalle en particular, pero sin perder el contexto general. Además, cuando uso una prótesis como lo sería un microscopio o un telescopio, preferiría que se me recuerde que lo que veo es una realidad definida por el instrumento y no una realidad que pueda llamar real. O sea, que no permita que el instrumento usurpe mi percepción. Recuerdo mi desilusión el día que me enteré que esas imágenes tan atractivas que nos ofrece la macromicroscopía tienen colores producidos por anilinas que sirven para separar y organizar la información. Son colores que no están en la realidad, o sea que lo que me atraía en esas imágenes era la presentación taxonómica de un algo. El algo, mientras tanto, sigue siendo inasible. Y la taxonomía, definida por la tecnología, termina tomando el lugar de lo que está organizando. En la fotografía hay un poco de eso, y si trato de entender la realidad desde la fotografía, no entiendo la realidad. Entiendo lo que es el foco, lo que es la resolución, la velocidad para congelar el movimiento, la distancia focal, la gama de grises o de color, las aberraciones periféricas que determinan la calidad del lente y cosas por el estilo. En otras palabras, la relación que uno tiene con la máquina fotográfica es como la que se tiene con la tijera. Cuando uno utiliza una tijera para explorar materiales, lo único que se termina entendiendo es cuán afilada o no está la tijera. Si la tijera está bien afilada, todos los cortes son iguales, no importa el material. Si quiero realmente entender a los materiales, tengo que romperlos, no cortarlos. Solo entonces puedo ver cómo es su estructura que me revela en la ruptura. Si trato de entender a la fotografía desde fuera, veo que esta técnica esencialmente es una manera de administrar y representar la infinidad de datos que componen la realidad visual. Con este punto de vista,
minimizo la importancia de la parte mecánica y técnica. Esto tiene la ventaja de poner a la fotografía al servicio de mi habilidad de conocer cosas. Y tiene la gran ventaja de recordarme que mi misión no es la de ser un buen técnico competente pero ignorante del qué hacer con sus habilidades, sino la de ser un buen identificador, administrador y comunicador de la información. Con esta misión, que se traduce en adquirir, expandir y generar conocimiento y de comunicarlo con claridad, aparece en un segundo lugar la necesidad de elegir los instrumentos más apropiados para hacerlo. Dentro de un abanico de posibilidades que se abre entonces, la fotografía es solamente una de ellas y no siempre la mejor. Yo me crié en un mundo analógico que en términos fotográficos era blanco y negro. Esto último lo tengo que ampliar un poco porque tenía sus variaciones. Gracias al diario El Día, en mi época, en los domingos, la fotografía pasaba a ser marrón y blanco gracias al suplemento impreso en hueco grabado que utilizaba ese color por razones no explicadas. Cuando iba al liceo, el texto de Giuffre di Leoni tenía todas las fotos en un gris uniforme, solamente inteligibles cuando se leían los subtítulos o los textos. La conclusión era entonces que la fotografía miente, no por la ficción del fotomontaje o por lo que nos permite y tienta hacer el Photoshop, sino por su misión documental incumplida. En su libro Simulacra y Simulación, Jean Baudrillard habla de 3 órdenes. El primero, premoderno, permite diferenciar entre la realidad y la imagen. El segundo, con la revolución industrial, introduce la reproducción mecánica y borronea la separación entre realidad y reproducción. El tercer orden, en la posmodernidad, borra esa separación y pasa a lo simulado. Baudrillard no sabía que Giuffre di Leoni ya habían anunciado la posmodernidad en la década de los 50. Sabíamos que la realidad no es en blanco y negro, marrón y blanco o gris. La realidad no cabe en un 6x9, en una página de periódico o en un libro. Además, en esas versiones secundarias producidas para la imprenta, aparecían puntos para simular las transiciones. Los puntos del medio tono servían para comprimir ya no la realidad misma, sino la realidad de la foto sin formar parte de ella. La realidad visual es bastante enorme, tiene color, más color incluso que una foto en colores, y definitivamente no es chata. Calificar a esta representación como una mentira era un producto de mi sentido ético infantil. Más correctamente, debía haber usado la palabra traducción y quizás también ilusión óptica. Tanto el grano borroso de la emulsión de plata como el punto preciso del medio tono de la imprenta servían para simular los infinitos puntos de la realidad, o más correctamente, crear un sistema de traducción en el cual vastas cantidades de información pueden ser representadas en sistemas manejables tanto por la tecnología como por el ojo. Para ello se creaban ciertas convenciones, como ser la congelación del tiempo en un fragmento visual instantáneo, la reducción de tamaño y la traducción de 3 dimensiones en 2, artimañas que no eran nuevas, ya que habían sido aceptadas gracias a la pintura y al dibujo. También aceptados estaban el descarte del color, facilitado por el dibujo monocromo, y finalmente el aprovechamiento de la distancia del observador. El grano y el medio tono se hacen invisibles desde cierta distancia en adelante. Es el momento en el cual el ojo comienza a fusionar puntos en gamas de grises o de color, que es lo que hoy llamamos resolución de la imagen.
Justamente con el texto de Giuffre y Di Leoni, yo solía entrecerrar los ojos para ayudarles un poco en su intento de dar información. Mezclo aquí, sin empachos, la fotografía con la impresión fotomecánica de la fotografía, porque en realidad son la misma cosa que se plasma en distintas generaciones. La primera generación es el negativo. Hoy el equivalente digital sería la versión RAW que ve la máquina. Luego viene la disminución bastante cruda de las gamas que sucede cuando se amplía el negativo sobre papel o se pasa a otros formatos digitales. Y finalmente está el color fotomecánico que permite traducir una gama infinita en 4 colores de impresión. Son todos pasos en la reducción de un infinito inabarcable a una cantidad finita y relativamente pequeña. Es imprimible, pero sigue sugiriendo el infinito. La mezcla de convenciones, acuerdos tácitos y trucos técnicos ingeniosos utilizados para permitir que el resultado final tome el lugar del original es notable. Pero es mejor que no perdamos de vista el infinito original. Lo demás, a menos que esté generando conocimientos nuevos, en lugar de meramente permanecer como un truco de reproducción, es un accesorio. Una fotografía es nada más que una versión taquigráfica que aprendimos a decodificar sin mayor esfuerzo. En ese sentido, el mejor aparato fotográfico sería un buen espejo con un vidrio perfectamente plano y un espejado de buena calidad. Y como el espejo además refleja el movimiento, más que un aparato fotográfico, es un aparato de video, pero carente de memoria. Ya cuando el aparato tiene que guardar la información, nos encontramos nuevamente con los problemas de administración del infinito, de traducción y de resolución. No hay memoria capaz de guardar todos los puntos de la realidad, y menos aún cuando esos puntos se mueven en el transcurso del tiempo. Allí crean infinitas imágenes, cada una de ellas compuesta por infinitos puntos. La cantidad de puntos y cómo los administramos es un tema muy importante y es por eso que insisto. Se bifurcan 2 caminos. Uno es la parte artesanal y la otra es conceptual. La artesanal, que trata de hacer los puntos a mano, en cierto modo llevó al realismo la pintura cuando se trataba de representar o presentar otra vez lo que vemos. Cuando copiamos esa realidad visible, tratamos de aumentar la resolución de la imagen metiendo más píxeles por centímetro cuadrado. La parte artesanal culminó con el hiperrealismo o fotorrealismo de la década del 70 en el siglo pasado, donde los pintores tomaron como desafío la reproducción de la máxima cantidad de información en un mínimo de superficie. Para esos pintores ya no importaba el tema del cuadro y generalmente usaban algo muy banal que no distrajera del esfuerzo. Esa búsqueda de densidad de datos tenía también una parte conceptual. En la obra del pintor estadounidense Chuck Close, esto derivó en otros ejercicios interesantes que también pueden interpretarse como problemas conceptuales. Close investigó cuánta información distinta y no relacionada con el modelo original puede estar contenida en un píxel, sin por ello destruir la imagen total formada por esos píxeles. Cada célula tiene su textura pictórica individual y relativamente compleja, pero a la distancia se promedia para dar la impresión de una continuidad. En una trama de medio tono de imprenta, los puntos pueden ser redondos, elípticos o cuadrados. Los hiperrealistas se habían mantenido dentro de la tradición pictórica tradicional y limitados por el pincel y el aerógrafo. Close incorporó primero la unidad fotomecánica y luego la unidad digital para luego crear unidades arbitrarias.
En una variación de estas especulaciones, en 1980 un grupo peruano, el colectivo EPS Huayco, la sigla significa Estética de Proyección Social, fabricó un retrato de una santa popular, Sarita Colonia, utilizando 12.000 latas de leche pintadas y dispuestas en la ladera de una montaña al lado de una autopista. El mismo modelo, pero más banal, consistió en una obra que circuló por Facebook en el 2014. Alguien llamado Velo reunió 66.000 vasos de cartón llenos de agua de colores. Vistos desde arriba, se veían los circulitos de colores líquidos que funcionan como píxeles y reunidos reproducen la imagen de un feto. Esto supuestamente denuncia el abuso de la utilización de agua y nos educa en temas ecológicos. El mérito del feto, aparte de esta preocupación ecológica, está en el número 66.000 y en el tiempo que llevó planificar todo para luego verter el agua coloreada que crea la imagen. El agua, dicho sea de paso, es anunciado como agua de lluvia y por lo tanto no produce daños en la ecología. Pero no se informa cuántos árboles y cuánta energía se desperdiciaron en la fabricación de los vasos. Uno de los graves problemas de la aproximación artesanal es que nos pone en la situación de admirar no tanto el trabajo, sino el cuánto trabajo. Esto del cuánto trabajo, implicando las cantidades de material y de tiempo invertidos, es un resabio de cuando artesanos y artistas eran la misma cosa, y del paradigma figurativo como una estética. Durante muchos siglos se creía que por cada punto que se percibía fuera del cuerpo de uno, correspondía a ser un punto sobre la tela o sobre el papel en un lugar apropiado. La meta ideal era el hacer infinitos puntos reproduciendo los infinitos puntos que se perciben, y el mejor realista era supuestamente el que tenía más talento. Se celebraba al artista que hiciera más puntos, una especie de homenaje al detalle, pero también se encontraban trucos para sintetizar y abstraer de esa realidad infinita. El ejemplo que me gusta para ilustrar este proceso de síntesis en el realismo es partir de un montón de ladrillos en una esquina de la habitación y tratar de pasarlo a otra esquina, reproduciendo exactamente el montón original. En el trayecto nos damos cuenta que los ladrillos son demasiados y también que son muy pesados. Entonces empezamos a hacer trampa. Simplificamos las formas, nos dedicamos solamente a las siluetas o cargamos las formas con símbolos que determinan órdenes distintos y nos permiten salirnos del realismo estricto. Pero todo esto lo hacemos siempre dentro de lo que nos dicta el primer montón de ladrillos. El público, sabiendo cuál es la tarea, nos elogia cuanto más se parezca nuestro montón de ladrillos al primero. En el fondo, ese público admira la habilidad y el tiempo empleado para presentar nuevamente el mismo montón de ladrillos. Me gusta la analogía de los ladrillos porque, al igual que los píxeles, de cerca tienen una identidad individual y de lejos parecen puntos que logran una imagen continua. Es por eso que se pueden hacer paredes curvas con ladrillos rectos, cosa que también explotara Eladio Dieste en sus edificios. Obviamente no hay infinitos ladrillos para hacer la curva perfecta, y en su lugar Dieste, quien se negaba a alterar la forma de los ladrillos originales, especula con la relación de escala que hay entre el ladrillo y la longitud del muro. Y además sobre cómo esto se aplica a la distancia en que se encuentra el observador. En otras palabras, cómo se puede engañar al ojo del espectador para que éste piense que está viendo una cosa que no está viendo.
Es el principio de la reproducción fotográfica, de la fotomecánica y de los cuadros de Chuck Close. Esto es lo que hace funcionar un cuadro realista con la pincelada casi invisible, una foto tramada finamente para la impresión o una foto normal de tonos continuos en donde, si se mira a través de una lupa, todo se desintegra en una configuración granular y se va al diablo. Es lo que entonces, en lugar de engaño, llamamos la resolución de la imagen. Paradójicamente, es una percepción certera que se logra por medio de una generalización simplificadora. Es como vemos los objetos que nos rodean. El espacio entre las moléculas y los átomos es mayor que la materia sólida y, sin embargo, aceptamos la existencia de una solidez uniforme. Este asunto de los infinitos puntos o de los infinitos ladrillos en la artesanía cambió radicalmente con el invento de la fotografía. La maquinita, o inicialmente el cajón, recogía toda la información de un manotón y en una resolución mucho más alta que la mano del pintor. Ya no había que acarrear nada y lo que transportaban profesionalmente puntos desde la realidad a la tela se asustaron muchísimo con este invento. El susto de los pintores fue porque la máquina fotográfica, más que robar la imagen, les robó el tiempo de manufactura que les daba prestigio. Casi de un día para otro, la apreciada admiración por el cuánto trabajo dejó de funcionar y la representación se conseguía con un clic en lugar de múltiples pinceladas. O digamos, más precisamente, el momento de cambio fue cuando en 1839 John Herschel inventó el líquido fijador para que las fotos no siguieran exponiéndose a la luz, y el mismo año en que creó el nombre de fotografía para los que hablaban inglés. Parece que un franco-brasileño, Hércules Florence, lo había bautizado antes, pero como es lo normal en estos casos, nadie se había enterado. Aparte de eso, en comparación y en términos de representación, el pintor súbitamente dio la impresión de una relativa torpeza. El virtuosismo en esto perdió su valor absoluto. Este se definía en la conciencia de que aquel designado como virtuoso es capaz de hacer algo que nosotros no podemos lograr. Ahora, con la máquina fotográfica, todo esto ya lo podía lograr cualquiera. Las referencias de calidad cambiaron por un tiempo y la frase elogiosa frente al cuadro pintado pasó de ser «parece verdad» a «parece una foto». Hasta ese momento histórico de la aparición de la fotografía, los pintores se habían inventado los géneros tipo naturaleza muerta y paisaje, y eran categorías que permitían experimentar con la pintura sin preocuparse demasiado por si la imagen era fidedigna en términos de documentación. La naturaleza muerta no tiene ningún desenlace dramático que haya que desentrañar. Está el jarrón y las manzanas y no hay nada nuevo. Eso, en épocas en que la pintura abstracta no existía ni era concebible que existiera, daba sitio para jugar con la pintura misma. Después de la fotografía, esos géneros perdieron su importancia porque ahora ya no se necesitaban excusas y se podía experimentar con la pintura y basta. En su momento, los pintores tampoco se percataron de que la fotografía no iba a competir con ellos. Al traducir efectivamente la infinidad de los puntos perceptibles, era obvio que en esos momentos el destino de la fotografía era el ser utilizada para documentar y no para representar. Por lo tanto, se estaba por crear un campo totalmente nuevo en donde se haría otra transposición de la verdad, entre comillas. Ya no era si está impreso es cierto, sino que es cierto porque está en la foto, sustituyendo también el lo vi con mis propios ojos. Llevó un poco de tiempo,
pero al final sí se entendió que el paradigma figurativo en arte había dejado de funcionar, por lo menos ya no con el poder absoluto del pasado, y se abrió el paso a las estéticas del modernismo. La fotografía entonces se encargó de determinar la cantidad de información necesaria para representar la realidad visible y de reducir al máximo el cuánto tiempo artesanal. La parte cualitativa quedó postergada por un tiempo y en un segundo lugar con respecto al arte. Y la pintura, como arte mayor, quedó libre para experimentar con lo cualitativo, con la reorganización de lo visible y la incorporación de lo no visible. Es quizás por eso que por mucho tiempo la fotografía tuvo tantos problemas para ser aceptada como una técnica de producción artística válida. La validación llevó décadas y además tuvo que pasar por la asimilación de una visión pictórica. Más adelante incorporó la abstracción en forma algo derivativa y competitiva y finalmente logró ganarse su lugar propio, especialmente en el mercado. Pero más importante, en este proceso, los fotógrafos lograron trascender las limitaciones presentadas por la administración de una cantidad inconmensurable de datos. Ya no era solamente la compresión de datos ofrecida por la técnica y sus convenciones, sino que se agregó a ello la explotación de las posibilidades del visor, un artefacto creado para ver la imagen que verá el negativo una vez expuesto pasivamente. El visor se convirtió en un instrumento editor de la realidad documentada. Permitió la selección y en cierto modo también la designación, ya que propuso el enmarcado de la imagen y con ello una nueva homologación con la pintura. Si bien el lente recoge la información en un círculo, con mascarillas integradas en la máquina, las fotografías rápidamente pasaron a ser rectangulares. La razón original para el rectángulo no fue estética, sino económica, ya que dos rectángulos adyacentes desperdician menos material que dos círculos. Pero luego se convirtió en un instrumento de composición dentro del mismo espacio aceptado por la pintura. Lo más importante, sin embargo, es que lentamente se produjo un cambio conceptual que fue acompañado fiel y esquizofrénicamente por la tecnología. La propuesta técnica siguió basándose en el intento de reproducir visualmente la infinitud de la información visible. Se inventaron películas de grano cada vez más fino, un desarrollo que culminó con las películas cromogénicas inicialmente creadas para fotografiar las explosiones de las bombas atómicas. Eran películas con varias capas de emulsión, similares en estructura a las películas de color, pero con valores ASA o DIN distintos. Por lo tanto, cada capa reacciona coordinadamente con las distintas cantidades de luz sin tener que variar los tamaños de grano. Más tarde, en la era digital, se trata de utilizar sensores lo más grandes posibles y en algunos casos separando los colores para acomodar así más píxeles por milímetro. Pero más importante que esto, la tecnología no se limitó a la química y a la física para reaccionar frente a la cantidad e ir contando de uno en uno, ya sea individualmente o en grupos. La nueva tecnología digital incorporó la adivinanza, una especie de adivinanza controlada. La tecnología de hoy nos permite adivinar objetivamente. Es la tecnología de la interpolación. Sacamos promedios de lo circundante para adivinar correctamente lo que se supone que debería existir en el espacio vacío o desconocido. Eso es lo que sucede cuando aumentamos la demanda de resolución en Photoshop y pedimos que aparezcan datos que en la realidad no existen. Los producimos con la traducción de imágenes en píxeles al formato bicúbico
o estudiando 16 píxeles circundantes para hacer la decisión, o al de curvas vectoriales que traducen todo a escalas matemáticas. Esto nos permite ampliar una imagen en un 1000% para luego devolverla al formato TIFF original, todo con un mínimo de pérdida o distorsión de información. Utilizamos datos que no están, pero que se predicen y luego parece que están y son creíbles. Mientras que la fotografía analógica generalmente nos daba reducida la verdad, ya que a su manera documentaba la realidad, la digitalización literalmente nos cambió la imagen del mundo. Ya no solamente con los píxeles inventados, cuya introducción todavía es parte de la administración del infinito, sino por la introducción de la adivinanza controlada y la predicción. Estas hoy son parte intrínseca de nuestro entorno, no solamente en las imágenes, sino en la predicción política y en la planificación del consumo. Las estadísticas y la interpolación son similares en todos los campos. Hasta entrado el siglo XIX, el documento necesitaba tiempo para su fabricación y además estaba sujeto a la interpretación de la persona que documentaba. El dato venía escrito, dibujado o grabado. La opinión del autor no solamente era obvia y nos daba una especie de noticia editorializada, sino que además llegaba con un atraso de semanas o de meses. Se podría decir que la noticia traía incluida una mini perspectiva histórica. La fotografía, en cambio, era relativamente instantánea y objetiva. La objetividad era tal que no importaba mucho lo que se veía. Visualmente, un borrón con título adquiría su verisimilitud descriptiva por el hecho de ser una fotografía. Cuando finalmente alguien se paró en la luna, las imágenes que se enviaban tenían un aspecto parecido al texto de Giuffre di Leoni, o sea, prácticamente cero información útil. Pero era un documento fotográfico de un evento emocionante y por lo tanto era una imagen emocionante que documentaba correctamente al evento de una nueva realidad. Esa creencia en la objetividad fue lo que mucho antes de la visita lunar había llevado a que tanta foto fuera retocada para representar ideologías, desapariciones debidas a revisiones políticas o meramente sueños imposibles. Después de sus peleas con Stalin, Trotsky desapareció de las fotografías estalinistas y a partir de 1953 en la revista Playboy empezaron a desaparecer verrugas y lunares en las fotografías que presentaban a niñas perfectas. La tradición había sido iniciada con dibujos de ese tipo de niñas. Fue el dibujante peruano Alberto Vargas quien creó las Vargas Girls en 1940 para la revista Esquire. Su función fue expandir la industria del pin-up, la imagen para sujetar a la pared con una tachuela o pin, y fueron hechas para estimular los sueños eróticos de los soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, como también los de los mecánicos en los garajes de la época. Hugh Hefner trabajaba en ese entonces para la revista Esquire y fue allí donde decidió dejar su empleo para crear la revista Playboy. Repitiendo el siglo XIX, el dibujo documental ficción pasó a la foto, en donde en un proceso de abstracción luego había que retocar con aerógrafo para eliminar los detalles perdidos que obstruían la fantasía. Lo curioso es que sin que nos diéramos cuenta, este paradigma fotográfico de la imagen, que inicialmente se basaba en la fidelidad documental, fue demolido con la aparición de Photoshop y los programas similares. Luego, el tradicional es verdad porque está en la foto, fue restaurado o recuperado con el smartphone, aunque ya más en forma de video que de foto.
los platos voladores extraterrestres filmados siguen no siendo verdaderos, aunque quién sabe, pero lo parecen. Los tendemos a aceptar un poco más en esos videos, mientras que las fotos ya no lo aceptamos. Durante el reinado del Photoshop, la fotografía pasó entonces a ser el terreno de una ficción creíble dirigida a la credulidad y hoy todavía mantiene esa característica. También con la accesibilidad de la técnica y el perfeccionamiento de la resolución, ya no hace falta ser un especialista para lograr un resultado aceptable. Con eso, la competitividad se desfasó del virtuosismo técnico al interés de la propuesta presentada por la imagen. A igual perfección técnica en un medio democratizado, ahora importa el juego de las ideas y el efecto en el espectador. Eso me parece muy bien. En términos de comunicación, también hubo, en esencia, un pasaje desde la unidad individual de información y sus acumulaciones hacia una red de conexiones que ocupa el puesto prioritario. Es ese pasaje que hoy permite que Google pueda seguir el desarrollo de una epidemia de gripe en tiempo casi real. Google levanta y tabula las consultas que se hacen sobre determinadas palabras, como por ejemplo gripe y fiebre, y lo conecta con la información de las compras de medicamentos usados para los síntomas correspondientes en las farmacias de la zona afectada. No importa si es aspirina o jarabe, no importa cuál es la farmacia, no importa quién contagia a quién y cómo lo hace. Lo que surge es la trayectoria de la epidemia y su velocidad. El otro caso más reciente es el de Amazon, que patentó un algoritmo destinado a entregar ya no la mercancía ordenada por el cliente, sino la mercancía que seguramente será ordenada por el cliente en un futuro próximo. Amazon sabe que se va a comprar, aunque el cliente todavía no lo sepa. Aquí la información es recabada en base a órdenes anteriores, a las muestras de interés en otros productos y seguramente también en base a datos espiados en nuestra correspondencia privada. Es famosa la historia del padre que se entera que la hija que él creía virgen está embarazada porque abrió un paquete con regalos promocionales para recién nacidos. La compañía que tuvo la gentileza recababa los datos referentes a compras hechas en las farmacias. Pero todos esos datos serían nada más que información puntual. Lo único que importa en estos datos es la forma de las configuraciones de los puntos generados y los intereses que representan, la dirección en que se desplazan y la comunicación del proceso. Es la versión tecnológica de anticipar un puñetazo y bloquearlo antes que nos toque. Y además, en forma amenazante, significa que Amazon está empezando a pensar por nosotros en lugar de pensar para nosotros. Todo este desarrollo es muy útil y desde cierto punto de vista lo podemos llamar progreso, entre comillas. El único problema es que la gente de Google y de Amazon es la que controla este proceso. Son ellos los que hacen las conexiones y en última instancia son ellos quienes poseen y administran el tiempo relacionado a todos los aspectos de la información. No es casual que cada vez que buscamos algo en Google nos informan en qué fracción de segundo encontraron la información buscada. Es muy impresionante. Es como que nos lo refriegan en la cara. Nosotros, entre tanto, seguimos respetando la longitud de los estudios. Cuanto más años, mejor el título y mayor el respeto. Se trata siempre del que más sabe, una especie de alta resolución cerebral. El que sabe mejor es algo que se piensa luego porque le damos prioridad a la erudición por encima de la sabiduría. Google nos lleva de golpe del cuánto tiempo al cuán poco tiempo
en una nueva definición del virtuosismo, esta vez generado por la informática. Y Amazon nos dice que nos puede leer no solamente el pensamiento, sino lo que vamos a pensar más adelante. En esta situación ya no consumimos datos, sino que consumimos conexiones, lo cual exige un cambio serio en la educación en caso que no queramos convertirnos en zombies y robots. O si ya lo somos, al menos volver a ser individuos humanos. Como zombies tenemos la oportunidad entonces de usar matrices ya hechas con imágenes preempaquetadas y preconsumidas, trabajar como se hacía con los libros de dibujo para colorear. Como individuos tenemos la posibilidad de crear nuestras propias matrices e imágenes como un instrumento para generar y expandir el conocimiento. Ambos caminos seguramente llevan a resultados plásticamente y técnicamente parecidos, pero el primer camino nos anula como seres pensantes, mientras que el segundo no solamente nos mantiene vivos, sino que nos hace contribuir al conocimiento colectivo. Esto del conocimiento es importante porque nos hace clasificar a las actividades artísticas. Por un lado están aquellas que producen objetos que se plasman en íconos adquiribles y ahí termina el proceso hasta que se venden. Y por otro, aquellas que se salen y pasan a ser parte del proceso cognoscitivo. El arte catalogado francamente como conocimiento abre posibilidades hasta entonces ignoradas o subestimadas. Entre ellas está la activación del receptor a través del empoderamiento imaginativo y la liberación de los procesos de especulación. Me interesa esta porque lleva a integrar el proceso artístico con la verdadera educación. La verdadera educación es aquella que promueve el autodidacticismo transgresor. Es el que permite usar la utopía como referencia para cuestionar los órdenes establecidos, explorar órdenes alternativos y hacer conexiones inesperadas entre sistemas aparentemente incompatibles. En este tipo de educación, la fotografía de hoy, con su capacidad de crear nuevas realidades en lugar de documentar realidades existentes, nos ofrece un campo de experimentación invaluable y sin precedentes. Ya no se trata solamente de consumir buenas fotografías producidas por buenos fotógrafos. El equipo fotográfico ya no es un mero aditamiento ortopédico que permite mantener la memoria de una percepción física. Hoy, con el campo digital, el equipo funciona como una expansión de otro campo mucho más importante, el de la imaginación. Ocupa el puesto que en una época ocupaba el dibujo utilizado para hacer croquis y visualizar ideas. La visualización del croquis es en resolución baja y tímidamente abre la puerta para posibles futuros. La fotografía nos trae a la resolución alta y nos cambia la relación con el tiempo. Al documentar, la versión analógica instantáneamente convierte el presente en pasado. La digital, en cambio, convierte el futuro en presente. Pienso que es más útil analizar estos medios en relación a cómo administran y comprimen la información y en qué relación nos ubican con respecto al tiempo que detenernos en los detalles de la tecnología. Estamos siempre de cara a cara con el infinito. La decisión sobre si debemos utilizar un lápiz, sales de plata o circuitos electrónicos no puede determinar nuestras estrategias para conquistarlo. Es la estrategia para la conquista, la conciencia tanto de nuestra ubicación como de nuestros motivos y propósitos, lo que tiene que determinar qué instrumentos utilizamos. Solamente entonces podemos darle prioridad al qué, al por qué y al para quién por encima del cómo.
Es en el qué, el por qué y el para quién, en donde se enfatiza la parte pedagógica de todo lo que hacemos. El cómo está solamente para envolver los otros tres y seducir al observador. Voy a especular entonces sobre algunos ejercicios pedagógicos posibles en relación al tema. Son ejercicios abiertos que proponen situaciones de dilemas y que no piden soluciones mejores o peores, soluciones que muchas veces yo mismo no sabría cómo realizar. 1. Usar el medio fotográfico para crear un reloj, es decir, un instrumento medidor del tiempo. Esto implica pensar en qué exactamente es la fotografía, qué cosa es el tiempo y dónde y cómo se entrecruzan ambas definiciones. Cabe pensar si se trata de medir el tiempo que transcurre en velocidad real o si se documenta un tiempo transcurrido. Hay que determinar cuáles unidades de tiempo se utilizan y si conviene utilizar metáforas en lugar de unidades aritméticas. En el primer caso, hay que determinar qué unidades aritméticas se pueden utilizar que no sean controladas por un reloj, como lo conocemos tradicionalmente. En el segundo caso, hay que buscar un campo metafórico en el que el tiempo y su fragmentación sean visibles. 2. Expresar fotográficamente el término cuánto trabajo, mencionado anteriormente, estudiando la fotografía como medio, subrayando la expresión con la fotografía misma y no para documentar la cantidad de trabajo empleado en otro medio. 3. Hacer fotográficamente una obra con el mínimo posible de esfuerzo e información, pero logrando un máximo de efecto. Definir primero el efecto, impacto visual, impacto emocional, densidad de información, persuasión, belleza, repulsión, etc. 4. Hacer una obra que se pueda ver y captar de un vistazo, pero que continúe generando imágenes en la imaginación. Pueden ser imágenes incompletas que requieran ser completadas en la imaginación del que las ve. Pueden ser imágenes preguntas que exijan una respuesta. Pueden ser imágenes evocadoras de otras imágenes que necesitan tiempo para emerger. 5. Estudiar un ambiente cuidadosamente, completar o alterar el ambiente con una fotografía hecha especialmente con este propósito. 6. Explotar la bidimensionalidad de la visión fotográfica para crear una imagen que solamente puede vivir dentro del entorno de la fotografía. 7. Hacer una serie de imágenes robadas del tiempo de otros. Las viejas instantáneas eran un ejemplo inocente de esto. El fotógrafo argentino Julio Greenblatt tiene una serie de fotos nocturnas hechas manteniendo el lente abierto y esperando hasta que la imagen se ilumine con el flash de otros. 8. Hacer una foto que conduzca, no explícitamente, al observador a ejecutar una acción. 9. Hacer una obra que tenga sentido en el contexto de la posteridad. Definir antes qué es sentido y qué es posteridad, ya que ambos son términos flexibles y relativos, incluyendo la noción de lo clásico y de lo que puede significar un valor absoluto. Y 10. Justificar la inevitabilidad del uso de la fotografía para los resultados hechos en los ejercicios anteriores. Muchas gracias.